La música popular uruguaya ha desarrollado su historia en estrecha relación con los contextos sociales y políticos. En el plano internacional, la década de 1990 se inauguró con la caída del Muro de Berlín y la fundación del Mercosur. En el ámbito local, Luis Alberto Lacalle asume como presidente por el Partido Nacional. El Frente Amplio consigue su primer triunfo electoral. Tabaré Vázquez asume la intendencia de Montevideo. La situación de la música uruguaya en los años 60, 70 y 80 fue una cosa totalmente excepcional. Se dio un fenómeno muy peculiar. Los que realmente entraron a la identidad cultural de todo el mundo fueron tipos que hacían una música sumamente original, sumamente independiente, de oposición política. La popularidad de ellos no se debió a que tenían una emisora de televisión o todos los medios de prensa o un gran empresario apoyándolos, porque eso no existía. A tus mostradores quiero volver a tu carnaval. La actitud de riesgo, que no era solo de mi generación, es heredada de Biglietti, de los olimareños, de Citarrosa. O sea, nosotros heredamos un poco eso, la generación mía y de Lazaroff y de Leo Maslía, etc. Siempre hubo en nosotros un espacio para el riesgo. Yo, por ejemplo, me comí la quena. Creo que es un resultado de un clima instaurado en el Uruguay de exigencia, autoexigencia y exigencia mutua, que es muy bueno, mientras no sea castrante. Hay que regarlo bien para que no se desvíe para un lado frustrador. Bataba el vino tinto por su garganta negra, como si desnudase una faca certera. Yo creo que toda la década del 60 y un poco más fue así. Pasó en el cine, en la literatura, en todo. Todo era experimental. Regresé, me dio pavor, corrí, me dio calor, conté, no me creyó que le mentí, caliente, contesté, negué y era mentira. A partir, sin embargo, unos años después de la dictadura, empieza un proceso donde la cosa se entra de alguna manera a normalizar, digamos, ¿no? Se ve comercial lo que es comercial, ¿no? Mientras que antes era comercial lo que era anticomercial. Cuando uno se pone a tratar de mirar avances en lenguaje musical en la década de los 90, cuesta decir, acá hubo cambios de lenguaje musical, canción, estoy hablando yo por lo menos, ¿no? O sea, texto y música. Ha habido de repente más cancionero, más construcción sobre la materia prima elaborada. El fenómeno conocido como canto popular, de gran arraigo durante el periodo dictatorial, tuvo que adaptarse al contexto democrático. Venimos hasta el 85 con una gran actividad y a partir más o menos de esa fecha, como que el fenómeno Montevideo me parece que entra a ser menor y explota en el interior. Los músicos que antes iban a recitales, muchas veces gratuitos, pero recitales de 4 o 5 mil personas, para establecer, digamos, el rito político de encuentro y demás, se pierde. La canción pasó a ocupar el lugar que le toca exclusivamente, o sea, dejó de ser aquello que hasta ese momento era la bandera de cooperativas de vivienda, sindicatos, de los grupos de estudiantes, de todo lo que era la resistencia a la dictadura. Y bueno, y había que adaptarse a esa nueva realidad. Y la canción de urgencia es la canción de urgencia. Entonces fue eso, hubo que hacerlo en su momento histórico que pasaba el Uruguay. Y sirvió. Ahí ya borré todo panfleto, o traté de borrar, ¿no? Eso no quiere decir que no haya hecho panfleto. Por
todo lo que me has dado, te quiero igual como estás, atadita con alambre del ingenio popular, remendada y con nuditos en el campo y la ciudad, contaditas de esperanza, nuditos para esperar. La mayoría había apostado a componer canciones que ayudaran a salir de la dictadura. Y muchos se quedaron como que no, un vacío creativo, ¿no? Había que tener seguro el camino que uno había elegido desde sus comienzos. Cuando me vine de Tacuarembó, yo tenía las cosas claras de lo que quería hacer. Tratar de lograr que el oficio de la música, del canto, fuera el oficio para sobrevivir. Si bien en tiempo de dictadura, como decía el Bocha, había que afinar la punta del lápiz para escribir, ese cambio a muchos nos afectó. ¿Por qué digo esto? Porque la pauta de las canciones seguían siendo las mismas. Las raíces, el origen, el rescate de la música anónima, musiqueros del interior, que en el fondo son nuestras raíces. Milonga que quiere hacer recuento de historia y vida, con frescor de amanecida y temple de atardecer, segura de su querer, por los caminos paisanos va tocando con sus manos a la tierra la gravilla, remontando una cuchilla, mirando lejos los llanos. Se termina la dictadura, pero vos seguís reaccionando contra eso desde adentro, como si tuvieran ganado la batalla interior, digamos, ¿no? Y una de esas batallas es que nos llevó, a mí me llevó como a cerrarme en la música uruguaya, que por un tiempo, después me volví a abrir. Y además la música uruguaya tenía en ese momento un montón de cosas para ofrecerte, como para establecer un Olimpo propio. Si vos escuchás mi primera canción, te das cuenta de lo cerrado que estaba. Te vas a dar cuenta que está cantada como Jaime Ross en las estrofas y como Fernando Cabrera en los estribillos, diciendo salgo a la Rambla de Malvin, ¿viste? Y cantaba a tus rodeos. Y el estribillo, no te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por consuelo. Toda la métrica era tomada directamente de mis dos maestros. Salgo a la Rambla de Malvin a respirar de tus amores, y en la terraza sobre el mar igual sigo tu sonrisa en las aguas de colores. Lo que estaba podrido yo era el trascendentalismo que había. Sí, yo creo que la canción tiene que ser más leve. La canción no tiene por qué ser tan o por lo menos mi canción es más tridimensional, ¿no? Es un poco para la cabeza, para el corazón y también para bailar un poquito. Yo estaba tirado, escuchando en la plaza al pasto crecer, y tenía una gorra muy coqueta que junto con su chaqueta su novia le regaló. Y Cocochito quería con el aburrito. Canto popular como un fenómeno lo dejó de ser funcional a lo que es a la lucha que se venía teniendo. Por un lado eso, y por otro lado también el apoyo a otras vertientes. No solo el apoyo, sino la emergencia de otros géneros, ¿no? Lo que recuerdo así es que Las Tres para mí fue un momento bisagra, no solamente en mi carrera, sino de una cosa que para nosotros era preparar un espectáculo para un fin de semana en la barraca y sacarnos las ganas de tocar las tres juntas con Estela Mañona y Mariana Ingol. Se convirtió como que en un movimiento artístico que por momentos nos trascendió, digamos. Las Tres, con Laura Canoura, Flavia Ripa, Estela Mañone, y admiraba muchísimo, tenía sus cassettes, me acuerdo, descubriendo también lo que era la música popular uruguaya desde esa cosa como un poquito más, no tan popular de canción de protesta, sino como era como una nueva camada de canción popular, más desde el amor y desde el sentimiento, ¿no? ¿Cuántas veces he soñado con que salgo a mi balcón? Una voz desconocida me dedica una canción. Sin embargo, al despertar me reconozco al trovador, inexplicable como todo es el amor.
inexplicablemente una mujer. Tantas veces oculta su querer, pero yo no sé esconder. Se cerraron todas las puertas de los medios, ¿no? Cuando esperábamos tener un espacio justamente más abierto, se fueron de a poquito cerrando. Se pretendió oponer las nuevas formas musicales con lo que ya estaba, cuando en definitiva el fenómeno del canto popular incluía a todos. Tocan y suena en el aire de sus manos y su piel la cadencia de un Figari en silencioso vaivén. Respecto a los medios de comunicación de masas, ha habido un problema sostenido de ausencia de política estatal al respecto, de ausencia de política estatal en cuanto a la defensa de lo propio, no una defensa chauvinista, no una defensa de fronteras cerradas, pero sí una defensa de pie de igualdad en el juego con las transnacionales. Y también los medios de comunicación ya vieron que el negocio de la difusión del canto popu, como le decían despectivamente para mí, no les rindió. E inclusive en la propia corriente política, una vez estábamos con Dino y mirábamos y había un cartel que decía: esta tarde habla X, habrá chorizada y canto popu. Digo, mirá, Dino, estábamos con los chorizos nosotros. La chamarra quedó trunca, dicen por el litoral. Quizás hasta con un poco de tristeza te tendré que decir que más allá de los avances notorios que ha habido en los últimos años, hay temas dolorosos aún y profundos, ¿no? Que para nosotros tienen que permanecer y tienen que seguir en las canciones. La desaparición del tren fue espantoso. Las estaciones del interior, que eran verdaderos centros sociales, donde inclusive llegaron a actuar los olimareños y tanto, nosotros cantamos en estaciones de tren, quedaron como cascarita de nuez en el medio del campo. Pueblos enteros, no fantasma, pero muy cerca a hacerlo. Te doy un ejemplo: Tambores, Achar, en Tacuarembó y tantos otros, bueno, que se nombre la canción. Es decir, hay una problemática nueva de distintos temas que aparecieron, que creo que la misión del trovador, la verdadera definición del trovador, tenían que estar presentes, ¿no? Con pequeñas mercancías y con grandes ilusiones se juntaba el pobrerío en las mansas estaciones. ¿Dónde están que se esficieron porque las abandonaron a lo triste de su suerte? La canción fue una herramienta que sirvió para cosas importantísimas, ¿no? Entre ellas esas, de presionar para saber dónde estaban los desaparecidos, ¿no? Hasta ahora lo es. A la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar. Además de su presencia en las canciones, una herida abierta en la sociedad uruguaya mostraba una nueva forma de expresarse. El 20 de mayo de 1996 se realizó la primer marcha del silencio, convocada por la Coordinadora de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos junto a otras organizaciones sociales. El derecho de las familias a procesar el duelo de sus seres queridos y la búsqueda de la verdad se reclamaban caminando en silencio.
Había llegado a masificarse de tal modo la manifestación a través de la canción popular que cualquiera que tocaba la guitarra y podía hacer una canción que hablara sobre la libertad, la aurora y todas esas palabras prohibidas por el sistema, ya no tenían cabida. Y entonces empezó a quedar el que había asumido la canción o el arte de la comunicación a través de la canción como oficio. Clavel del aire, sorprendido por el sol, con la raíz a la intemperie, así florece mi canción como el clavel del aire. Señoras, señores, buenas noches. El programa de hoy es un programa especial, aunque muchos programas yo diga lo mismo, de que va a ser especial. Pero es uno de esos programas donde de repente yo no fui quien tuvo la idea de traer a las personas que van a ser entrevistadas. Ustedes habrán visto programas de televisión donde se preguntan, ¿y este periodista por qué trajo este sapo, no? Bueno, no sé si es el caso hoy, pero yo no me puedo escapar de los generales de la ley, como los grandes periodistas. También tengo que asumir compromisos del canal, de los ministerios de este país. Por eso hoy vamos a ver, ustedes sabrán disculparme quizás, si la Tabaré Rivero Rock justifica su presencia en Mano a Mano. Conversemos, yo no soy rockero, pero abrámonos a escuchar. Se había terminado todo, es así, a principio cuando recién empezaba la década o cuando ya terminaba la anterior, no estaba sucediendo casi nada, se habían separado los estómagos, los tontos, los traidores y toda esa cantidad de bandas que habían estado en los 80 ya no había ni una. Quedó el cuarteto, quedó la Tabaré, teníamos todas las ganas de seguir haciendo cosas pero no había manera. Mientras la movida del rock post-dictadura pierde peso en Uruguay, en Argentina continúa el auge del género. A comienzos de los 90, bandas como Soda Stereo logran instalar su propuesta en toda América Latina. Impulsados por las grandes mejoras en el sonido, logran proyectarse en la industria de la música internacional. Se acentúa la distancia en aspectos técnicos con el medio uruguayo. Los primeros locales que yo recuerdo fuertes que empezaron a hacer de música en vivo fueron La Barraca y La Esquina. O sea, que corresponden más a un palo más de canción urbana, música popular, La Esquina un poquito más rock. Pero no había una cultura a finales de los 80, a principios de los 90 de boliches, de pub, esa cosa que genera un fermento, que habría lugares para tocar. Entonces esa sensación de que no había lugares para tocar se vivió siempre. Es verdad que no había boliches, que no había casi nada, y se me ocurrió eso de las obras teatrales. Bueno, mi amor, si esta noche te viene un ataque, te cuido yo. ¿Está? ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque de nervios! Un festival que había ido a Brasil, había visto unas cuantas obras teatrales, si bien no ópera rock ni nada parecido, pero sí con intervención de actores y cantos y músicos que se metieran en escena, qué sé yo. Y se me ocurrió hacer una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Hicimos una obra teatral llamada La Ópera de la Mala Leche, y era una obra fuerte no solamente por el volumen de la banda, sino porque le cantábamos al público en la cara y gritándole cosas, pero además acontecían escenas de desnudos o en el momento agarraba a una de las actrices y la comíamos en vivo, con cuchillo le hacíamos saltar sangre y era violenta, de violencia física además, ¿no? La gente quedaba como... Realmente acá no se había visto nunca algo en el ambiente teatral y en el ambiente musical tampoco, pero teatral no se había visto algo así. Y la bajamos de cartel a teatro lleno y la volvimos a reponer en el año 91. Pero eso nos permitió tocar una cantidad de veces por semana. Atención, señoras y señores. ¡Esta pobre tipa nos quiere explicar que tiene miedo!
en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú pusieron un cartel que decía: esta obra contiene escena de sexo explícito, ¿no? Llegamos al teatro y pensamos que no iba a haber nadie en Paysandú a ver la Tabaré. Nunca habíamos ido a Paysandú a tocar antes del año 90. Y se llenó y se quedaron las entradas agotadas. Pero al final la prohibieron para menores de 18 años, pero no logramos el cometido, que era que la prohibieran del todo, ¿no? Vi a las mujeres de mis amigos en la cama con mis enemigos. Vi a las mujeres de mis enemigos en cama con... Yo creo que si hago la ópera de la mala leche hoy no tendría la misma fuerza de ninguna manera. Sería de todos modos una obra interesante, pero de ninguna manera provocaría eso que provocó en los 90, que fue que el público quedara de boca abierta y de ojos desorbitados. Había como que inventarse cosas, hasta el Cuarteto de Nos. El cuarteto también se metía en ese palo del teatro. Cuando a la tía visitamos, esa vieja de bigote y granos, que me besa en la cola y dan ganas de tirarse un gas. Desde fin de los 80 se había empezado a consolidar el hecho de que tocábamos en lugares y iba gente, ¿no? Como que era habitual en nosotros hacer un ciclo semanal durante un mes, ponerle los martes de septiembre, en un teatro. Y Canciones del Corazón lo presentamos, yo creo que fue presentado en un mes, y la verdad que hicimos como 3 meses o 4 meses, porque se agotaban las entradas y fue increíble, ¿no? Hicimos unas cosas en no me acuerdo cuál fue primero, en el Palermo Boxing Club, y después hicimos unas cosas en la Sala Verdi. El del Palermo fue que el escenario era el ring, y tocábamos arriba del ring, ¿no? Y la gente estaba en el ringside, digamos, el público. Y lo promocionábamos con... La última pelea. La última pelea. Lucha de mujeres en el lodo. En el lodo. Y mucha gente reclamaba la entrada. Ese reclamo era una buena pauta de que estaba cayendo gente nueva y que no entendía esos códigos que manejamos nosotros. Nene, tienes que vestirte bien. Y me está volviendo loco. Si no, las nenas no te van a querer. No me rompas más los cocos. Y realmente en ese momento, cuando hacíamos cosas en teatros, ahí había una... ¿cómo te podría decir? Podíamos mostrar mucho mejor las cosas. Nos habíamos propuesto era el hecho de tocar y sacarnos un peso encima que sí tenían los estómagos. O sea, los estómagos estaban con una aureola que era pesada en general para el ambiente, pero también era muy pesada para nosotros los integrantes. Y también lo habíamos sentido muy, muy de cerca, porque en el último año prácticamente no podíamos tocar en ningún lado, porque a cada lugar que decíamos que éramos los estómagos, directamente las puertas se cerraban. Teníamos que inventar que éramos otra banda para poder tocar. Una vez más, cero infraestructura, cero nada. Pero lo que sí teníamos ganas era de tocar. O sea, de subirte, enchufar la guitarra, acoplar, micrófono. O sea, eso vos no lo podías dejar de hacer. Cada palabra, cada sueño prometido, morirán en mí, prefiero hablarte con bien. Cuando Gabriel llega a tocar con nosotros, hace un tiempo que con Gustavo nos hemos dedicado a tocar muchas versiones de rock and roll clásicos de los 50. Llevo mucho tiempo esperando este momento, pero no te puedo matar. Tu cara que se ríe, tus ojos que no quieren decir nada. Me llamó mucho la atención de tornar toda aquella cosa oscura y
introvertida y como muy Joy Division que teníamos en los años 80, por una cosa más lúdica, más de rock, más de diversión y como pasarse a los años 50, 60. Nosotros nos divertíamos en el show, ¿no? O sea, sí, más bien. Los buitres nos divertíamos bastante. Más bien, no la sufríamos. La idea era esa. O sea, con Estómagos era como que era un momento, un lugar, y vos estabas dedicado a algo, a decir tal y tal cosa, tal. Y el peso era enorme, el peso era enorme. Yo creo que desinflamos la pelota así un poco, ¿no? Le costó mucho a la gente que seguía Los Estómagos engancharse con los buitres. O sea, le costó mucho. Algunos nunca se reconciliaron con eso, digamos. Pero bueno, los buitres no tienen la culpa. Mucha de la gente que se plegó a lo que hacía Buitres en un principio era gente que no tenía absolutamente nada que ver de repente con toda aquella movida del rock de los 80 ni con Los Estómagos. En el caso de Nickel estamos hablando de Jorge Nasser y de Faragó, que no tuvieron la misma escuela que el rock de los 80 en Uruguay, que tenían una historia anterior en Argentina, que tenían una cosa mucho más abierta, eran mayores también y tenían una cultura un poquito más amplia musical. Y bueno, tampoco hay que olvidarse de que esa banda Nickel también acompañó a Jaime Ross. Los muros fríos como tumbas. Esta noche no comprendo lo que hay en mí. Los pasos se marcan en la arena. Las horas cubren su día. Esta noche no comprendo lo que hay en mí. Yo creo que algunas de las diferencias que habían entre nosotros, la banda y los demás grupos de rock, era que éramos bastante conscientes y teníamos mucho contacto con Jaime Ross, con la movida del candombe beat, digamos, con los tuqueros. Éramos como un conector, quizá, y veíamos bastante rock en la música de Jaime. Siempre me pareció una buena banda y con los cambios que el grupo ha tenido, tanto en su formación como en su orientación musical, me dieron a entender de que estaba realmente ante un grupo serio, ¿no? Y que tenía muchas posibilidades de acceder a un estrato mayor que el de la mayoría de las bandas, o el que la mayoría de las bandas logra en este país. Cayo de Los Traidores también, tecladista para hacer otro tema con nosotros. Y Juan también, Juan el cantante. Juan Casanova, delirante, divino. Está acá. Con ellos vamos a hacer una versión extrañísima de Héroes Porteños que, bueno, vamos a ver. La historia de la música nacional es una historia viva, es una historia del cara a cara, de que en nuestro país se da la particularidad de que los músicos nacionales no viven en un búnker alejado de las personas, sino que estamos en los bares con la gente. Entonces, la comunicación es instantánea. Pero la onda es tratar de descubrir quién sos vos, ¿viste? No tanto lo que pasa afuera. Y en esa búsqueda, de repente, bueno, Nickel y hasta ahora Nickel, ¿no? Una forma de tocar música. Es la manera que empezamos Jorge y yo en aquellos años oscuros. Y bueno, y que de a poco fue progresando. Y bueno, se trasladó acá, ¿no? Porque Nickel empezó en Buenos Aires. Lo que yo estaba tratando de preanunciar y preavisorar de que estaría bueno que tuviéramos una estética rockera latinoamericana. Claro, era un postulado medio raro, porque aparte era como que le venías a tirar abajo el boliche a lo del canto popular, a Biglietti. Latinoamericano era eso, eran los jaivas, la música brasilera. Entonces, ¿qué venís vos con el rock? El rock
Lo que yo les quería decir era lo que ahora pasa. Es decir, es que está bueno tocar o sea, por ejemplo, un rock que tenga un flavor, o sea, un Café Tacuba, loco. O sea, que vos lo escuchás y vos decís, bueno, esto no es folclore, tampoco es rock tradicional, así, como bien derivativo del americano y el inglés, pero es rock. Los Traidores hicieron el mejor disco o uno de los mejores discos, los discos más emblemáticos de una generación, el Montevideo Agoniza. Y cuando decidimos, creo por el 89, 90, dejarlo todo, realmente estábamos muy cansados. Todo va de la mano de la creatividad, o sea, dijimos, bueno, tenemos cosas para continuar diciendo y volvimos al ruedo. El disco La lluvia ha vuelto a caer es justamente un resumen se incluyen canciones que en su momento habían sido censuradas o vetadas o que no nos dejaron incluir en nuestros primeros discos, y de algún modo, supongo yo, fue como establecer un punto de final, un resumen y un punto de partida también. Estoy viviendo en un país donde tenés que ser checo de raja, de si nada tenés te odian, de si tienes dinero te aman. Estoy viviendo en un sitio esclavo de lo material, donde tú por ti mismo no importas, porque el precio de tu ropa se importa mucho más. Y esto soy en Uruguay. Viviendo en Uruguay es una canción que resume un poco lo que nos dábamos cuenta que estaba pasando, el hecho de que, la dictadura hizo realmente su trabajo, nos deshizo como nación y nos convirtió en un conjunto de seres individuales llamados consumidores. Vales según lo que tenés, y que no nos gustaba eso. Por eso es que dice, viviendo en Uruguay pueden metérselo en el culo. A esa idea recientemente implantada a sangre y fuego, esa es lo que mandamos a tomar por culo. A pesar de todo, de algo estoy todavía seguro. Si es por mí, a Uruguay puede meterse en el culo. Viviendo en Uruguay, estoy viviendo en Uruguay, viviendo en Uruguay, pudiendo en Uruguay. Generaron una historia ahí cuando volvieron, que sacaron un disco en vivo, se hicieron en la factoría, la lluvia ha vuelto a caer, toda esa historia, pero después no pasó nada, o sea, quedó ahí. O sea, en realidad ya empezó a haber ahí como una cosa de insatisfacción con los Traidores, o sea, porque ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo viene el disco nuevo? ¿Cuándo vienen las nuevas canciones? O sea, después vino Radio Babilonia, fue un discazo, un disco muy interesante, y alguna otra cosa más. Escuchando una noche al cuarteto en un baile secreto, yo te conocí y bailamos al son del cuarteto y jugamos al teto y me enamoré de ti. La década de los 90 arrancamos con el cuarteto con Canción del Corazón, en realidad, ¿no? Nos llevaron a que saliera en cassette, claro, en realidad. Nosotros queríamos que saliera en disco, en vinilo, porque sabíamos que en las radios ya empezaban a no pasar más cassettes. Y todavía no había llegado el CD. Y medio que nos decían, no, porque el vinilo ya está, ya fue, no sé qué. Sí, pero el cassette es peor. La música tropical en Uruguay siempre fue una corriente fuertísima desde que íbamos al liceo. Sí, ¿no? sí, masiva. Masiva, y yo me acuerdo como que de repente nosotros no íbamos a bailes tropicales, pero teníamos algunos compañeros que decían, sí, nosotros vamos ahí porque ahí se levanta mucho más, que no sé qué, como que y nosotros éramos un poquito palomos. Claro, estaba compartimentado en guetos ahí, ¿no? Sí, por eso, claro. Socialmente había una división de clases muy, estos van para acá, estos van para allá. Señoras y señores, bienvenidos al Aeropuerto Internacional
La cuestión con el cuarteto era que el cuarteto hacía una cosa, bueno, hacía esa cosa bizarra, extraña, deforme, que no se podía decodificar bien. La Buenvenida a Calbunga tenía algo de tropical y tenía como algo de Laurie Anderson también. Para gente que había escuchado los discos anteriores, era un nuevo cuarteto. Señoras pasajeros sin destino marcado, favor de desperdigarse por la patio. Gracias. Y cerquita de la puerta, está todo el mundo esperando la actuación memorable de Mariela Cienfuegos y su caballo Henry con lucecitas de colores. Tienen una estructura quizás sí de mucho más de show en vivo, y claro, y ahí la gente nos conoció como una banda tocando en vivo y empezando a bailar, entre comillas, las canciones, o haciendo poco en canciones que capaz que no hablaban, ahí va, de peleas con la policía ni agitando masa, ¿no? Una cosa sí tenía bien clarita, al cielo no iba a ir ni aunque me dieran guita, el infierno para mí era una maravilla, reencarnar en Cordon Bleu o en Sánchez Padilla. Así que sí, iba a pedir, que al cielo no pretendía ir y a ver con quién tenía que ir a hablar, que yo tenía cuña en Uruguay, así que no, por favor, al cielo no. Se estaba empezando a hablar del punk como actitud y no del punk como estilo, ¿no? Y de repente había gente que decía que lo que hacíamos, no sé, como que lo que hacíamos nosotros era más punk que no sé cuánto, por más que estilísticamente utilizábamos muchas veces lenguajes que no eran ni siquiera rockeros. Creo que empezó a haber una identificación rock, más por el lado discursivo, más por el lado estético, no tanto por lo musical, que era más un grupo paródico en un principio. Mi corazón tan maricón se pone triste al escuchar esta canción. Encontró su nicho de público en el público universitario, en un público que lo fue siguiendo, fue creciendo y empezaron a aparecer y tocaban en teatros y no solo eran ellos y la música, también estaba Fernando López Laje, había mucha gente del arte de la época que se movía alrededor del cuarteto. Debido a aquella caída del rock de los 80, todo el mundo huyó despavorido. O sea, todo lo que tocaba la guitarra largaron todo, se compraron un taxi o se fueron a trabajar con el padre y se acabó, ¿no? O sea, éramos pocos los pelotudos que seguíamos intentando ir a tocar y cantar tus cosas. Entonces, creo que vino más por ese lado, ¿no? O sea, otra vez estos tipos. El cielo está gris, tal vez va a llover. Somos los buitres. Adiós. Soy el ex cantante. Sí, es espantoso canta, horrible, feo. Y este es parodi. No hay pilas para sacar fotos. Y acá ya queda poco que hacer, así que vamos a terminar. Para que sigan bailando llegó Carmencita con K. ¡Ay, mi Carmencita! Buenas noches, amigas y amigos, juventud, gusto y placer de estar aquí en el Teatro Estela de Italia para presentarles el espectáculo del año, Caribe con K Superstar, el oro y platino para todos ustedes. Y vamos a convocar rápidamente las voces. La movida tropical ingresa a la década del 90 experimentando un significativo auge, con Sonora Palacio y Caribe con K como sus principales protagonistas. Esto es Caribe con K Superstar, el oro y platino. Yo creo que la música tropical se divide en dos partes, antes y después de Caribe. La orquesta ya existía. Lo único que pasó fue que la agarró Eduardo Rivero, que tenía programas de radio y qué sé yo, y la catapultó. En los 80, quizá basado en
en lo que estaba pasando también a nivel tropical en Estados Unidos, que era en ese momento como la capital de los ritmos tropicales, en Miami principalmente, se empieza, me parece, a integrar cosas más del pop y del melódico en la tropical uruguaya, muy de a poco. Que se maneja que el cambio fue Caribe con K. Realmente no fue así. O sea, no porque yo lo diga y porque sea titular de Palacio, sino porque Eduardo Rivero, que estaba conmigo en Palacio cuando fundamos Palacio, después pasa a Caribe. Y ahí arma la formación. Se nos tildaba en ese momento que éramos parodistas y yo un día tuve que convencer a Aldo Martín, a los muchachos, con videos que traje, donde le mostré el Gran Combo de Puerto Rico, donde los cantantes como Jerry Rivera, Charlie Aponte tenían una postura y una dinámica de baile que era formidable. Ahí entendieron lo que yo les estaba explicando. Lo que costó fue insertar una nueva imagen revolucionaria, como lo fue Sonora Palacio. Fue resistida, por cierto, muy resistida, pero teníamos un medio de comunicación a favor. Fernando Viña era el jefe técnico de Radio Continente, yo era el locutor de la radio, teníamos el respaldo de la dirección de la radio. El típico smoking y el pelo corto de las orquestas tradicionales se reemplazó por un novedoso look de pelo largo, lentejuelas y coreografías, iniciando un cambio que significó un antes y un después en la música tropical uruguaya. Rivero, más que nada, decía, van a estar arriba en el escenario, no puede ser. ¿Por qué ropas sobrias? Tiene que tener brillo. Lo sacamos del carnaval, ponele que sí. Y sí, hay que copiar las cosas que están bien. Ropas coloridas, tiene que haber movimientos, si están parados, hay gente mirando abajo del escenario. Tenés que dar un show. Yo antes de ser partícipe de estar sobre el escenario, tanto con Cometa como con Caribe con K, iba a veces a ver a cantar a Gerardo, porque era amigo de Carnaval, y veía también a Palacio y Caribe, que eran los grupos que tomaron esa iniciativa. Palacio antes que Caribe, la estética era muy vistosa y que todas las mujeres se paraban adelante a mirar cómo bailaban y cómo cantaban. O sea que sí, fue todo un cambio afortunado, como todos los cambios que ha tenido y las modificaciones de la música tropical a lo largo del tiempo, el cual la hace permanecer vigente, ¿no? No lloro tu partida, no, ni la falta de ti, ya tu bello rostro, ya tu cuerpo te pedí. Un día estaba tocando en el Montevideo Rowing Club y sube al escenario Dalton Negrín, hermano de Ernesto, y me dice: Lolo, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Dice: la gente no baila, te mira. Eso es lo que yo quiero. O sea, claro, era tanto el espectáculo que había arriba del escenario, la gente no estaba acostumbrada a eso, estaba acostumbrada a otra cosa. Miguel Cufós me vino a buscar para una sonora llamada Sonora Dinamita, que la sacaba el hermano de Eduardo Rivero. Y Eduardo Rivero estaba dando una mano en el casting, vamos a decir. Y me miraba un tipo observador, no hablaba mucho, me ponía nervioso, porque yo era un gurí. Y no me va a hacer una prueba, en aquel tiempo ni seteaba a la gente, ¿no? Hablábamos de usted. ¿Usted no me va a hacer una prueba? No, yo me fijo en la estética y la prueba te lo van a hacer los músicos. Tengo una idea de hacer Caribe con K. Caribe con K, ¿viste? No entendíamos nada. Yo no entendía nada. Rivero me dijo: mirá, esto es un cassette de Sonora Caribe, cassette en aquel tiempo. Escuchate este tema y este tema. Lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Cualquiera de estos tres temas lo hago pedacitos. Llega al ensayo
y Yeti, que ya comandaba Sonora Caribe, y me dice, pibe, ¿qué vas a cantar? Y nada, Rivero me dio esto. No, cantate este tema. Me dio un tema que yo no conocía y me sonó como a serruchazo. Digo, este loco me quiere sacar, ¿viste? El oído me llevó a cantarlo en el tono. No respeté la melodía porque no lo conocía casi el tema. Pero lo llevé afinado. Y al año le digo, oye, ¿vos te acordás aquel día? Digo, ¿cómo me serruchaste vos? ¿Yo? No. Lo que pasa es que te vi la pinta, digo, ojitos claros, pelo largo. Digo, este tiene que cantar temas románticos. Entonces me cambió el estilo, me dio un tema romántico. Si me conoces, tú siempre me has tenido en tu regazo. El cambio fue un poco en todo, en base al repertorio también. Yo agarré mucho repertorio argentino adaptado a lo nuestro. Adapté, Orgullosa era de Miguel Alejandro. El hijo de Cuca lo había hecho famoso Ricky Maravilla. ¿Qué tendrá ese petizo? También lo tocamos y andaba bárbaro. Y yo me había hecho en mi casa una antena de cobre. Como yo trabajaba en radio, sabía algo. Entonces con un hilo me prendía y con un buen receptor que tenía escuchaba las radios de Argentina. Y entonces ahí con el grabador grababa y llamaba a Argentina y pedía temas también, pasaban los teléfonos. Y no se habían dado cuenta de dónde sacaba el material. Los muchachos sacaban mucha salsa y la salsa estaba buena, pero era un poco complicada y lo mío era muy comercial. Yo había ido a Argentina un par de veces porque me querían llevar y estuve estudiando un poco cómo se manejaban ellos. A pesar de tener baterista con batería acústica, tenían una caja de marcación. Hasta que vino el maestro Julio Barbosa a la banda. Y cuando vino, bueno, ya ahí comenzamos a trabajar en lo que era un sistema con el Datadix. Y en una banda de 13 personas te sonaban violines y de todo un poco que no lo podías tener y enriquecía mucho todo, ¿no? Los adelantos también cambiaron muchas cosas. O sea, hoy tenemos todos sonidos parecidos. Antes teníamos sonidos que identificaban, escuchaba a Camagüey, la Borinque era la Borinque, Palacio, la Cienfuegos era la Cienfuegos. Había identidades. Hoy las identidades se han perdido mucho. Un líder total, el Aldo un capo. Para mí, el Aldo es el cantante que tiene la mejor parada en el escenario. Yo lo veo parado al escenario, al Aldo, yo inclusive le digo a los cantantes que tengo en la banda, cómo maneja las manos, cómo él explica con las manos lo que está cantando. Observen porque se agranda. Pasión colgada de la pared, cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo. Se va a dar, y lo decimos públicamente, ¿y por qué no tenemos prejuicios? Nos amamos. Porque un gerente que lamentablemente murió porque se había mucho en la tele me miró, Canario me decía, mira Canario, yo te quiero en pila, pero con la facha que tenés, cómo te vestís, tomás mate y fumás, vos acá no durás un mes, 21 años tuve. Orgullosa, dejas el capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme una tontería. Y a mí siempre me gustó toda la música, pero alguna gente no entendió eso. El prejuicio siempre hubo con la música, sobre todo la tropical. Obsérvese el cuerpo de baile que le vamos a presentar en instantes nada más. Y aquí está entonces, reiteramos, en vivo, el combo Camagüey. Y esto va para mis sobrinas, Andrea y Daniela. Tú dices que no te quiero, pero me queda mirarte. Pero lo que tú no sabes, que me cansé de aguantarte. En aquella época, yo creo que estaba Baeza en Canal 5. ¿Te acordás de Baeza, no? Bueno, fue uno de los primeros en llevar cumbia a la televisión.
nos miraban como que éramos de poco nivel, que le llegábamos a los pobres. Oye bien lo que está pasando, mi pueblo ya sabe fiesta y estamos celebrando. Deja la huella de tu quebranto, bailando con la cubana se te termina el llanto. Cuando arrancan los 90, básicamente es el momento de la ruptura, digamos, la ruptura de Caribe. Porque si Palacio fue como muy importante, lo de Caribe fue muy fuerte. Peligrosa como el mar, intocable, inaccesible, imposible de alcanzar. Una fábrica de cantantes y de músicos, fue una gran empresa. Una orquesta que hablaba de la palabra marketing en aquel tiempo que no se sabía ni lo que era casi, o por lo menos nosotros. Además muy fuerte porque lo de Caribe era un fenómeno, pero también era un fenómeno basado en un talento artístico, una calidad artística muy buena. No era digamos, solo un invento de prensa o de marketing. Lo de Caribe era todo muy rápido. Cambiaban de trajes cada 3 meses, por ejemplo. Cuando es impensado. Y en nuestro género, las orquestas cambiábamos de traje quizás una vez por año. Prácticamente vivían encerrados en Sondor cuando no tenían actuaciones, grabando todos los temas que agarraban y que tenían y que les mandaban. ¿Por qué? Al grabar 10 temas, uno, como dicen ahora, era gol, o no daban la chance de que otra orquesta lo grabara. Entonces vivían grabando en Sondor y era todo muy rápido. Había boliches que las contrataban 2 veces, ¿no? Para abrir y para cerrar. O sea, la gente quería ver Caribe. Y cuando terminaba de tocar Caribe, en los bailes por los parlantes pasaban Caribe. Y eso tragó todo, fue como una cosa que tragó todo. Hubo un montón de bandas del medio que trataron de imitarlo, poniéndose ropas vistosas, murieron todos. Y después hubo un grupo de orquestas que dijeron, bueno, vamos a hacer, si Caribe lo hace, podemos hacerlo nosotros. Que fue, digamos, creo yo a nivel artístico, hubo muy poca cosa valiosa ahí. Hubo muchas orquestas al estilo de Caribe. Hubo bandas que tuvieron que dejar de tocar porque no pudieron adaptarse. Hubo algunas, como Sonora Borinquen, que tuvieron que aguantar el temporal y decir, bueno, no podemos hacer lo que hace Caribe, vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Nunca había bailado, no tenía la menor noción de cómo se hacía. Así que me clavé al escenario, más que nunca, y seguimos en la nuestra. Hasta el día de hoy no hemos cambiado la mentalidad. Yo creo que eso, dentro del profesionalismo que manejamos, eso nos salvó. Aquí llegamos, somos los dueños del sabor y no nos vamos. En el capítulo siguiente, un fenómeno juvenil desarrolla expresiones alternativas a la militancia político-partidaria. En sótanos y cuevas de la ciudad brota un rock horizontal, cambian las formas de grabar y surgen nuevas búsquedas de identidad. Me dejaste el misterio. A comienzos de los 90s, Laura Canoura y Mauricio Ubal emprenden nuevos rumbos. Marinera encantada. Jaime Ross avanza en la búsqueda de un camino profesional. Aquí llegamos, somos los dueños del sabor y no nos vamos. Y sí, señora, Casaroso fue el camino y ocurrió todo lo que puede suceder. Aquí llegamos agradeciendo al destino y preocupados de cumplir nuestro deber. Nuestro deber es alegrar al que está triste y corregir lo que en su ánimo anda mal. Poder cantarles a la tristeza, ya fuiste con buena onda y actitud profesional. Y sí, señora, Casaroso fue el camino y ocurrió todo lo que puede suceder. Aquí llegamos agradeciendo al destino y preocupados de cumplir nuestro deber.
Nuestro deber es alentar a